Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través del CEDES, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada cruceño. Hoy contamos con 30 empresas de ambulancias debidamente registradas. Después de casi 2 años, hemos retomado los trasplantes de órganos, devolviendo la esperanza a pacientes en listas de espera. Nuestras respuestas rápidas han brindado atención a más de 26.000 personas afectadas por incendios forestales. Y fortaleciendo a nuestras provincias, hemos habilitado ventanillas únicas de trámite, acercando la salud a las 15 provincias de Santa Cruz. Porque la salud es nuestra prioridad. Estamos concluyendo un año que para muchos sectores lo han calificado de un año muy difícil, un año muy duro. Institucionalmente, ¿cuál es la mirada que tiene usted a este año que estamos terminando? Coincidimos con todos los actores, creo que políticos y quienes estamos al frente de las instituciones en este país. El 2024 ha sido un país muy duro, un año muy duro. Primero, porque la crisis económica se ha venido profundizando, la crisis en la justicia tocó fondo, la falta de combustible ha generado un gran perjuicio en el sector productivo, la falta de dólares ha impedido que se dinamice la economía. Entonces este 2024 ha sido sin lugar a dudas un año muy duro para todos los bolivianos. En este momento la economía del ciudadano está deteriorada y lamentablemente en el corto plazo no se visualiza una solución para estos problemas estructurales que tiene el país. El MAS nos ofreció muchas cosas, pero lamentablemente hizo todo lo contrario y estos son los resultados. En este momento inclusive hay desabastecimiento de gran parte de los artículos de la canasta familiar. Se habla de una desinstitucionalización. ¿Esto nos lleva al final de un modelo? ¿Cómo lo podemos entender en el país? ¿Y cuán grave es para el ciudadano de aquí toda esta situación? Miren, a ver, el MAS no solamente que ha destrozado la justicia, sino que ha desinstitucionalizado este país. ¿Cómo explicarle al pueblo boliviano de que quien maneja en este o quien debería manejar la política económica de este país, el presidente del Banco Central, sea un interino? Quien debería administrar los recursos de todos los trabajadores, el presidente de la gestora, es un interino. Todos los cargos públicos de relevancia son interinos. Eso implica que hubo una decisión política de cooptar a todas las instituciones, no solamente de cooptar el Poder Judicial, sino que el MAS ha cooptado a todas las instituciones nombrando interinos. Y eso no genera confianza. Queda claro que estos representantes de todas las instituciones responden a una línea política que es la línea del gobierno, la línea del masismo, y eso sin lugar a dudas no genera confianza. Pero por otro lado, tenemos un modelo económico, social, comunitario, productivo que está cerrando un ciclo, obviamente, y hasta está dejando a un país quebrado, a una economía quebrado. Porque este modelo económico, si algo debemos rescatar y, y denunciar, si se quiere, a todo el país, es que ha convivido con lo ilícito. Este modelo económico ha convivido con el narcotráfico, con la corrupción, con la delincuencia, con los avasalladores, con la corrupción. Entonces, no es una alternativa para el pueblo boliviano. Lamentablemente, también hay que decir que ha habido un adormecimiento generalizado de quienes forman parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y quienes deberían representarlo al pueblo boliviano en la defensa de sus derechos fundamentales. No hemos tenido una oposición que realmente haga prevalecer el mandato que recibió del pueblo boliviano. Tuvimos una oposición fragmentada, dividida y en muchos casos
funcional al gobierno del MAS? ¿O cómo podemos explicar que no hayan discutido la ley financiera, ese proyecto de ley del presupuesto general del 2025? Ni los oficialistas ni los opositores. Los opositores se han adormecido, se han quedado ciegos, sordos y mudos, con algunas excepciones, pero ahí tenemos ahora una ley financiera que va a hipotecar al país, porque ahí se contempla un endeudamiento que está alrededor de los 4.400 millones de dólares. Ahí están derogando algunos artículos de leyes ordinarias. Es decir, hay un abuso en la administración en todos los niveles, en el órgano judicial y el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ha cooptado todos los órganos, inclusive diríamos que ha llegado al tema del órgano electoral, donde nadie se ha preocupado y nadie reclama un nuevo padrón, o por lo menos transparentar este padrón electoral que genere confianza al pueblo boliviano para asistir a las elecciones el 2025. El tema político sin duda alguna ha sido un problema muy grande. En el tema económico, las instituciones autónomas, ¿cómo se han visto afectadas? Mire, las instituciones autónomas, como la misma universidad, las alcaldías, la gobernación, yo diría que durante el gobierno del MAS hemos perdido gran parte de nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque en estos 18 o 19 años de gobierno del MAS ha centralizado todo, les ha quitado competencia. Y si ha transferido competencia a las regiones, la ha transferido sin recursos económicos. Entonces, por lo tanto, dependemos también de las decisiones del Poder Central. Nosotros, presupuestariamente, estamos muy mal. ¿Por qué? Porque este gobierno trata siempre de estafar a todas las instituciones. Y le voy a dar un dato. En el presupuesto del 2025 se contempla casi 16.000 millones en NOCRE, es decir, en las notas de crédito fiscal. Esa es una estafa que le está haciendo el Estado a las instituciones como las universidades y como las alcaldías. ¿Qué significan las NOCRE? Que varias instituciones estratégicas van a pagar sus impuestos en papeles. Y como la ley marco de autonomía, la ley 031, dice que las universidades y los 339 municipios solo coparticipan del efectivo, significa que el gobierno nos está estafando. Solo el 2025 nos va a estafar alrededor de 16.000 millones en notas de crédito fiscal. El tema del censo, licenciado, era una redistribución de recursos, ¿no? Pero que los resultados siguen allí siendo cuestionados y ya poca importancia se le dio para poder aclarar esta situación o estos resultados. El censo, lamentablemente, lo hizo el gobierno con una finalidad política. ¿Por qué? Los resultados del censo no guardan relación con la realidad poblacional del país. Resulta que este departamento o esta ciudad ha crecido en más de 8.000 hectáreas en la mancha urbana. Sin embargo, en el censo no se refleja un incremento considerable de la población. Significa que ha sido un censo dibujado, ha sido un censo de la mentira, del engaño, donde se ha gastado alrededor de 1.000 millones de bolivianos. ¿Para qué? Para utilizar estos datos políticamente. Este censo ha favorecido solamente al gobierno del MAS, pero de ninguna manera refleja la realidad poblacional. Es más, ni siquiera en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha aprobado la ley de la nueva redistribución de los escaños parlamentarios. No se ha transferido la información del INE hacia el Consejo Nacional de Autonomía para que se empiece a debatir de manera urgente el nuevo pacto fiscal. Vuelvo a insistir, el censo de población y vivienda ha sido un engaño, ha sido una mentira, los resultados han sido dibujados y obviamente que aquí hay daño económico al Estado.
el nuevo gobierno que venga el 2025 tendrá que seguir las acciones y poner en el banquillo de los acusados a quienes fueron responsables de hacer el mal trabajo con este censo de población y vivienda. Y así también se deben sentar en el banquillo de los acusados todos los autoprorrogados, parte del Ejecutivo y parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque todos sabían que los magistrados fenecían en su mandato el 31 de diciembre del año 2023. ¿Por qué no hicieron nada para que las elecciones se hagan el año pasado? ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? No tomaron medidas. De hecho, la oposición fragmentada, salvo algunas excepciones, sí reclamaron, pero no hicieron absolutamente nada. Lo único que ha hecho el gobierno con estas elecciones parciales judiciales es pretender legalizar lo que ya está al margen de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece con precisión que todos los magistrados deberían estar 6 años. Y ese mandato fenecía el 31 de diciembre del año 2023. También esos tienen responsabilidad, así como tienen responsabilidad también los del Ejecutivo de no haber previsto la realización de las elecciones tal como establece la Constitución Política del Estado. Para concluir, una, un ambiente de institucionalidad totalmente debilitada, interinato, como usted nos hace notar. ¿Cómo ingresamos al 2025, un año netamente electoral, en el cual se siente o se ve que la economía va a quedar en segundo plano? ¿Cuáles son los principales problemas sociales que se tienen hoy en Bolivia? Mire, entramos mal al 2025. Fíjense, tenemos déficit fiscal durante 12 años. Este año el déficit fiscal ha estado alrededor del 7,5%. Y resulta que en el presupuesto del 2025 se contempla un déficit fiscal de alrededor del 9,2%. ¿Qué significa eso? Que nuestros gastos van a ser superiores a nuestros ingresos. ¿Qué es el déficit fiscal? En sencillo, el déficit fiscal es cuando nuestros gastos superan nuestros ingresos. Y para equilibrar, ¿qué hay que hacer? Hay que racionalizar el gasto y hay que incrementar el ingreso. Pero el gobierno no está tratando de racionalizar el gasto. Está establecido en el proyecto de ley del presupuesto que los gastos van a aumentar. ¿Qué significa eso? Que ellos están destinando recursos para su campaña, para publicidad, para comprar conciencia. Entonces entramos al 2025 ya con una muestra clara que el gobierno se va a dedicar a gastar. La economía va a seguir en esa debacle económica en la cual nos ha llevado el MAS. La economía del ciudadano se va deteriorando. El 2025, al ser un año electoral, no van a buscar solución a los problemas económicos que tiene este país. ¿El presidente podrá gobernar sin el Tribunal Constitucional? En todo caso, el gobierno ha venido gobernando con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo. Una muestra clara es que algo que no debería hacerse era fraccionar las elecciones judiciales. Fíjense, solamente se han elegido magistrados en 4 departamentos y 5 de los departamentos van a seguir con los autoprorrogados, que significa que el masismo va a seguir teniendo mayoría en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha sido funcional y ha sacado sentencias constitucionales a pedido del gobierno de turno. Sacó una sentencia constitucional a pedido del señor Evo Morales, donde se le reconocía que la reelección era un derecho humano. Viene don Luis Arce Catacora, se plantea un recurso constitucional y ahora sale otra sentencia donde se dice de que la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto, queda claro de que el Tribunal Constitucional saca sentencias constitucionales a gusto y placer del gobierno de turno. En este momento, este gobierno, a diferencia de los gobiernos de la dictadura militar,
Ya no necesita fusiles, no necesita metralla, solamente necesita jueces, vocales y magistrados para perseguir a los opositores. Tenemos dos tipos de justicia en este momento. Una justicia que persigue, que secuestra a los opositores. Y otro tipo de justicia que encubre y protege a los delincuentes del gobierno. El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.